Muy buenas noches, es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, en donde nos vamos a plantear hoy la siguiente pregunta aquí en la señal digital de Noticias Caracol por todas nuestras plataformas digitales. ¿Habrá reforma a la salud a la fuerza, a las malas? ¿Por qué nos estamos hoy preguntando esto? Y es apenas normal. Desde diferentes sectores se están planteando el cuestionamiento porque después de que el Congreso, la Comisión Séptima, decidiera archivar, hundir la iniciativa, ha habido diferentes factores que llevan al cuestionamiento. Primero, una intervención del presidente Gustavo Petro en un evento con cafeteros en el que dijo lo siguiente, que ahora toca resolverlo. Lo que pudo ser una concertación tranquila y ordenada en una transición ahora es de golpe. ¿Qué quiere decir de golpe? Vamos a analizarlo hoy aquí en Sala de Prensa y también planteamos la pregunta por nada más y nada menos que las decisiones de la Superintendencia de Salud de intervenir 2 EPS esta misma semana. Para entender y analizar este tema a fondo, vamos a saludar a esta hora a nuestro panel de Pedros. Ya lo hemos tenido aquí en Sala de Prensa. Don Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa y de Voz Populi, de Blue Radio. Pedro, bienvenido una vez más. Un saludo a María Camila y muchas gracias, y un saludo a Pedro también, a Pedro Medellín. Ya usted ahí lo anticipó, Pedro Medellín, también ya aquí de la casa. Pedro, analista, también experto en estos temas políticos, en economía. Pedro, un gusto saludarlo. Un gusto, María Camila, qué bueno estar con usted, y un saludo a Pedro Viveros, qué bueno verlo. Bueno, para que empecemos esta tertulia de una vez, micrófonos abiertos todo el tiempo para ustedes dos, para que intervengan cuando quieran, y empiezo preguntándoles esa declaración del presidente, que de hecho ya vamos a escuchar. ¿Qué quiere decir, Pedro? Pedro Viveros, ¿habrá reforma a la salud a la fuerza después de esta decisión del Congreso? María Camila, yo creo que el presidente, desde que presentó esta reforma, ha tenido la intención de sacar una reforma a su estilo, al estilo ideológico del sector que ganó las elecciones. Pero para, digamos, desventura del presidente, esto es una democracia. Y hay otras personas que están dentro del sistema de la salud que piensan contrario. Y eso pareciera que al presidente no le gusta. Y al no gustarle la decisión de una democracia, decide comenzar a presionar. ¿Y a presionar cómo? Yo creo que Mauricio Cárdenas Santamaría, el exministro de Hacienda, lo definió muy bien en un Twitter. Al presidente se le cayó una ley y él decidió tumbar o acabar el sistema de salud. Entonces creo yo que la respuesta del presidente es, digamos, al estilo de él, de querer sacar las cosas a su amaño, pero repito, para aventura de los que creemos en la democracia y desventura del presidente, que quiere sacar adelante las leyes a su antojo. Aquí hay una democracia, hay un Estado de Derecho y hay muchos ojos vigilando cualquier proyecto de ley, no solamente el del presidente Petro, el de cualquier presidente. Pero entonces, de una vez, le quiero preguntar a Pedro Medellín para que también nos dé su impresión inicial sobre lo que significa la reforma de golpe y le sume un planteamiento, y es, Pedro dice que gracias a Dios o por fortuna que hay una democracia, pero ya hay 2 EPS intervenidas y ya el presidente ordenó a través de su cuenta de X prácticamente lo que tiene que ver con lo que contenía el proyecto de reforma a la salud. Dice, su gobierno asume la función constitucional de reordenar el sistema de salud, da la orden de que haya giro directo y que la ADRES haga un sistema tarifario para que se cobre lo mismo por atenciones, que haya un modelo preventivo, es decir, ¿sí sirve que haya acá un sistema democrático para parar la reforma de golpe? Pedro Medellín. Mire, el presidente, comparto lo que dice mi tocayo Pedro Viveros, pero el presidente está en una condición lamentable para él, que es la de tener un sistema de pesos y contrapesos en el cual las cosas hay que hacerlas conforme a unas reglas de juego establecidas. No se puede intervenir a la brava, no se puede tomar el control de una entidad porque el presidente ha sentido que los procesos de reforma no están saliendo en el Congreso como debían salir. El otro problema, el dramático, el más grave, es que es la incompetencia de su equipo la que le ha impedido que el presidente saque las reformas. Cuando arrancamos el proceso de reforma a la salud,
Hubo un momento en que el entonces ministro Prada nos contó, le contó al país que estaba el 99.9 acordado, todo, etcétera, y todo, y efectivamente el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal parecían haber llegado a un acuerdo con el presidente Petro respecto a la reforma de la salud. Cuando la reforma de la salud se entrega, resulta que sale el texto igual, sin ninguno de los acuerdos establecidos. En ese sentido, entonces, pues el presidente quiere que sea la brava y quiere que sea lo que él pida. Y resulta que la mala gestión de su equipo, la mala gestión de los acuerdos, la mala gestión de él mismo, están impidiendo que se llegue a un acuerdo. Punto uno. Punto dos, en el proceso de gestión de las intervenciones, el presidente está haciendo una serie de consideraciones muchas veces sin dar evidencia, sin hacer pruebas. Va diciendo que hay unos congresistas que están siendo financiados por el capital, que está violando la soberanía, en fin. Y en ese escenario, pues, está violando todas las reglas de juego que están establecidas por el régimen democrático. Lamentablemente para el presidente hay tres poderes. Lamentablemente hay uno que es el que legisla y que esa legislación tiene fundamento constitucional. Hay otro que juzga y otro que gobierna. Y el que gobierna no es el que está por encima. El hecho de ser el jefe de Estado no quiere decir que sea el supremo de todos los funcionarios públicos y que sea el que ordena. No, está sometido a unas reglas de juego, tiene que someterse, y esas reglas de juego consideran que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que todos los ciudadanos tienen una condición y que los procedimientos que están establecidos para la aprobación de las normas que afectan a todos los ciudadanos tienen que estar establecidas al escrutinio de los legisladores, a la aprobación de los legisladores y después al escrutinio de los jueces, y en ese sentido después ya el gobierno puede actuar. Pero esto él va haciendo una especie de reforma a la brava, y el presidente está tratando de imponer su criterio, e invocando la democracia está siendo el más antidemocrático. Entonces no puede venir a decir el presidente que es que en nombre del pueblo, en nombre del pueblo, no, el pueblo está actuando. 18 millones de colombianos votaron por esas personas que están ahí en el Congreso decidiendo. Él no solo es el electo, él tuvo 11 millones de votos, sí señor, pero los congresistas tuvieron 18 millones de votos, ahí están. Él no puede transgredir, él no puede violar también la decisión electoral de 18 millones de colombianos que votaron a unos congresistas y que le confiaron a los congresistas la tarea de legislar, que el presidente está tratando de pasársela por encima. Sí, Pedro, en ese sentido, hablaba hoy precisamente el presidente del Senado, Iván Name, pidiéndole respeto al presidente porque ellos también fueron elegidos democráticamente. Pedro Viveros, dice su tocayo, dice el doctor Pedro Medellín, que el presidente intenta imponer su criterio, pero que hay ciertos muros de contención. ¿Usted cree que esos muros de contención, qué tanto pueden soportar o resistir ante ese intento que muchos califican, ya se activó, del presidente de imponer su criterio y de decir que por el mandato popular que él recibió, pues se tiene que hacer básicamente lo que el Ejecutivo diga? María Camila, mire cómo es de importante creer o respetar la democracia. Aquí en Colombia hay unos pesos y unos equilibrios, y esos equilibrios le están dando una demostración al presidente, no solamente en este episodio de la reforma a la salud, sino que mire usted que al presidente se le han caído en el Consejo de Estado una cantidad de leyes que fueron tramitadas y de decretos que fueron presentados por la oficina jurídica de Palacio de manera pues que no tenía los requerimientos que un proceso de esos tenía que tener. La Corte Constitucional hizo lo propio. Ahí creo que están debatiendo porque hay un anuncio hoy o mañana de la posibilidad que se le caiga al presidente el proyecto famoso del patrimonio, del tributo al patrimonio que el presidente presentó, y según las informaciones de prensa es muy probable que la Corte lo rechace.
Y este es otro poder independiente, que es el poder judicial. Y también el legislativo, como lo dice usted en voz del presidente del Senado, el doctor Iván Name, pues también son independientes. Y la democracia, los que creemos en ella, tenemos una gran, digamos, una fortuna, y es que la democracia tiene sus equilibrios. Entonces, mire, cuando el presidente quiere aportar al país una ley de su único pensamiento, pues hay unos equilibrios que salen y le dicen, en esta democracia usted no puede hacer lo que usted solamente piensa. Hay otra gente que también tiene unas opiniones y ahí se comienza a balancear, a tener el equilibrio. Ese equilibrio de pronto al presidente no le gusta. Y mire, ¿cómo será de atrabiliario, si me permite el término, María Camila, del presidente, que el superintendente de salud el día de ayer se intervino 12 EPS de una manera que en mi opinión no corresponde a lo que se ha hecho en Colombia en materia de intervenciones, porque las intervenciones tienen, antes de llegar a la intervención de una EPS, tienen que cumplir unos pasos anteriores. Y el presidente o el superintendente en nombre del gobierno decidió el día de ayer en un solo decreto tomarse esos 3 pasos que corresponde a cualquier persona que quiera hacer una intervención. El primer paso es hacer un plan de mejoramiento de esas EPS como lo han hecho en otras. Si eso no funciona, está la vigilancia especial. Y si no funciona la vigilancia especial, María Camila, ahí sí tienen que hacer una intervención. Y el día de ayer, ¿cómo será la forma de querer de una manera atrabiliaria sacar adelante la reforma que hicieron con el aceite ese que todos usamos, el 3 en 1? Hicieron un decreto con 3 elementos que tenían que haber respetado de manera separada, pero ahí también aparecen los equilibrios. Entonces, hoy la Procuraduría ya entró a hacer una investigación al superintendente por esa acción, y también los dueños de esas compañías están estableciendo una serie de acciones jurídicas. ¿Ante quién? Ante otra rama, que es la rama judicial, que nos permite tener ese equilibrio. Por eso yo estoy de acuerdo con mi tocayo Pedro Medellín. Esto aquí no es el criterio del presidente. Yo no sé, a veces en Venezuela sí mucha gente, el presidente Pedro. estaba por encima de la ley. Miren lo que han hecho. Pero en Colombia el presidente no está por encima de la ley, María Camila. Pero es que para allá hoy, y si le soy sincera, no me queda muy claro y me van a perdonar ustedes lo fatalista, pero es que usted menciona el caso de Venezuela, pero es que no siempre fue así en Venezuela. Había inicialmente un equilibrio mucho más visible que el de ahora. Y dicen las abuelas y las tías en las reuniones, es que el problema fue elegirlo. Dicen, entonces, ¿para qué lo eligieron? Porque una vez allá es muy difícil la cosa. Mi pregunta es, ¿hasta dónde puede resistir ese equilibrio y ese sistema que ustedes dos hoy están destacando? Pedro Medellín, y la misma pregunta después para Pedro Viveros. Ese equilibrio, María Camila, existe a pesar y por encima del presidente. Está a pesar y más allá del presidente. El Estado es más que el presidente, la presidencia es más que el presidente y él es apenas un operador del sistema. El presidente es la persona a la que se le encarga las funciones, pero él es temporal, ¿no? La que es permanente y la que es perenne es la institución, y las reglas de juego en torno a la institución son las que están marcadas. No es el presidente Petro, no estamos en una petrocracia, no. El presidente tiene que entender que la petrocracia no es esta de la que estamos viviendo. Aquí estamos en una democracia en donde son las reglas de juego institucionales las que se imponen por encima de los ciudadanos. Nosotros estamos aquí condicionados a una serie de deberes y a una serie de derechos. Somos un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho le impone a las personas la obligación de cumplir con unos deberes y en la posibilidad de ejercer los derechos. ¿Para qué están los derechos? Para evitar que cuando el Estado intervenga, para evitar que cuando el Estado se desborde y se sobrepase, entonces los ciudadanos, las empresas y todos aquellos
personas que viven en la sociedad civil se puedan proteger. Entonces, los derechos están establecidos para los desbordamientos del Estado. ¿Y cuándo se presentan los desbordamientos del Estado? Cuando alguien que ejerce en ejercicio de una función pública considera que él tiene el poder y que el poder es para él. Y el presidente siente que él interpreta a los colombianos, que él interpreta lo que la gente quiere. Y en eso está equivocado. Lamentablemente para él, la institución no es él. La institución es la presidencia. Él está ejerciendo temporalmente y por 4 años la presidencia. Lo escogieron y no debe olvidarse que así como tuvo 11 millones de votos, hubo otra persona que tuvo 10.500.000 votos. Y en las elecciones pasadas, y vendremos, el 7 de agosto de 2026 está el límite de su poder. Y entonces él, como en los realities, él tendrá que salir o eliminado o tendrá que salir porque terminó el periodo y punto. Si es una persona que incumple las normas, pues lo sacan como cualquier persona. Y si es un personaje que tiene un periodo definido, pues se cumplen. Todos los periodos se cumplen, todos los periodos tienen un límite y el presidente no es el que impone las reglas de juego, sino el que se somete primero que todos a las reglas de juego. Pedro, lo escucho entonces sobre la fortaleza del sistema y hasta dónde puede resistir. Le voy a poner un ejemplo, María Camila. El expresidente Álvaro Uribe ganó la primera elección en la primera vuelta y de manera abrumadora. Y ese poder, llegar allá como llegó, pues le permitió cambiar la Constitución con el famoso articulito y reelegirse. Imagínense la legitimidad que tenía el mandato de Álvaro Uribe, que ganó en primera vuelta, le alcanzó para cambiar el articulito y reelegirse, y en la segunda, en la reelección, también ganó en la primera vuelta. Y cuando intentó volver a hacer la reelección y quedarse por tercera vez en el gobierno, apareció el equilibrio y fue la Corte Constitucional que le dijo, no señor, usted pudo haber ganado muy en la primera vuelta, pero aquí se respetan las normas y no va a haber reelección de segunda. ¿Por qué? Porque pues también hay que ponerle el equilibrio, así el que gane las elecciones tenga una mayoría abrumadora, como le repito lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, pero un poder independiente al Ejecutivo, que es el presidente, es decir, la Corte Constitucional, que es el judicial, le dijo que no se podía reelegir por segunda vez. Y este país, afortunadamente, impidieron eso, porque la democracia pues tiene que hacer valer esa posibilidad de que haya alternancia en el poder. Y ahí salió el equilibrio de la Corte Constitucional y lo frenó. Esto es para decirle que no es solamente porque el presidente Petro, que es el primer presidente de izquierda que llegó a la presidencia, pues esto se le está haciendo a él, este equilibrio, ¿no? Eso es con el que de cualquier tendencia tiene que tener un equilibrio, la democracia. Y yo sí creo en ella. Este país no era el de la anterior constitución del 86, donde había un famoso artículo que era el 121, que yo creo que mi tocayo Pedro Medellín se acuerda, y que muchos coloquialmente en la calle decíamos que era tan malo que comenzaba con uno y terminaba con uno, el artículo 121, y era el que le permitía al presidente de la República legislar en una cosa que se conoció como el estado de sitio. Y ahí sí podía un presidente hacer esto, y más hicieron con eso. Gobernaron casi 40 años, desde que se cerró el Parlamento hasta la Constitución del 91, salvo la dictadura de Rojas Pinilla. Y eso, pues, era una facultad que le brindaba esa Constitución. En esta no. En esta Constitución tienes una gran garantía, la población, la democracia, los colombianos, de poder controlar las mismas actuaciones del Ejecutivo o de cualquier poder. Ahí está una cosa que se llama la tutela. Un ciudadano puede escribir en un papel y exigir la reclamación de sus derechos y tiene el Estado, por medio del poder judicial, determinar si esa persona merece o no esos derechos que reclama. Entonces, a ese tipo de cosas son a las que yo me refiero y creo que Pedro Medellín también, a cómo el presidente de la República aquí no es omnímodo.
tiene unos controles, unos equilibrios que afortunadamente los que creemos en la democracia, ahí están plasmados en la Constitución. ¿Les parece? A esta hora recordemos un poco a qué mensaje nos referimos, al del presidente Gustavo Petro con los cafeteros. Escuchemos. Lo que nos están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Y a ese de golpe, Pedro Medellín, se suma también una declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el Congreso justo antes de que se hundiera la reforma a la salud, que para muchos es una premonición, es una serie de anuncios de lo que viene desde el gobierno, y dijo el ministro que para eso estamos en un proceso constituyente, porque el actual sistema no deja implementar las reformas. ¿Qué opinión le merece entonces esa mezcla de golpe y constituyente? Es una mezcla de una carga ideológica muy fuerte. En el ministro, esa afirmación en el ministro no la valoro y me parece que no tiene demasiado fondo. ¿Cuál es el punto del poder constituyente? Que es el que está planteando el presidente y es el transformar de golpe. El presidente sigue el precepto de su ideólogo, de su guía, el profesor Antonio Negri. Antonio Negri era profesor de una universidad italiana, la Universidad de Padua, creo. Fue dirigente de las Brigadas Rojas y estuvo preso por la muerte del primer ministro Aldo Moro. Antonio Negri escribió un libro que se llama Poder Constituyente. En ese libro, su argumento fuerte es que el poder constituyente en la versión constitucional liberal es que el problema es que los constitucionalistas consideran que el poder constituyente tiene un espacio y un tiempo definido. Que el poder constituyente se da cuando se le convoca a las personas, esas personas eligen una asamblea constituyente que hace una constitución y una vez aprueban la constitución, las personas se van para la casa. Y por eso el presidente insiste tanto es que el pueblo no se va a ir para la casa. No. Para este grupo de gente, el poder constituyente es el poder de la revolución misma. Tony Negri decía que la Constitución, que el poder constituyente es la revolución en acción, es la revolución en la práctica. Y es el poder constituyente, es el poder de la gente que sale a la calle, se moviliza, se expresa, desafía y le exige al poder constituido de las instituciones lo que la gente quiere. Entonces, ese poder constituyente es en realidad una fuerza liberadora, es una fuerza social que se expresa en la calle y que impone las reglas de juego como cree la gente en su determinado momento. Y es en ese sentido que el presidente está convocando a esa constituyente. No es una constituyente para crear una asamblea y que la asamblea defina una nueva constitución. No, no. Esto es un poder que está marchando permanente y que está haciendo el cambio de golpe, el cambio en los hechos, el cambio así. Es decir, que es una organización que a través de cabildos o a través de asambleas se van a una entidad, hacen un juicio popular y les parece que entonces esa entidad está mal conducida, destituyen al personaje y ponen otro. Y así. Entonces, esa versión del poder constituyente, que es la versión moderna del proceso revolucionario, la versión contemporánea del proceso revolucionario, es la que está siguiendo el presidente Petro. Y esa versión es la versión que desde junio del 2018, cuando aceptó la derrota frente a Iván Duque, él dijo, yo voy a volver al Senado para conducir la gente a la calle, para movilizar la gente a la calle, desde la calle poder generar un nuevo poder. Porque el gran poder de Petro, decía él, de Petro y su coalición, es el de sacar la gente a la calle,
que el poder consiste en que ese es el que le mete miedo, el que hace que la derecha y que la dirigencia de este país y que los empresarios y que todos los demás se asusten, es ese poder. Petro aplicó el poder constituyente en su proceso de oposición, en esa versión, le funcionó. El problema es que eso funciona cuando hay oposición, pero cuando hay reglas de juego desde la presidencia no funciona, y por eso cuando el presidente convoca a la gente ya no le sale porque simplemente no le está cumpliendo. Entonces, esa convocatoria que está haciendo el Poder Constituyente es la reforma sobre el hecho y la reforma que se plantea. ¿Y quién hace la reforma? La gente. Pero ¿quién interpreta qué reforma quiere? El presidente Petro. Él interpreta al pueblo, él es el dice que sabe qué es lo que la gente quiere. Él. Bueno, ya el tiempo es lamentablemente implacable, pero quiero hacerles una pregunta a los dos antes de irnos, y es: ¿de quién es la culpa que estemos hoy en este escenario? Si bien el triunfo es para unos senadores del Congreso, pues quiero saber si ustedes opinan o ven la situación como que ellos son los culpables de que estemos en esta situación, si hay un responsable de que la reforma se haya hundido, de que haya ese riesgo o ese fantasma constantemente apareciendo en el panorama, de que la reforma sería entonces a golpe, a las malas. ¿Es culpa de quién? ¿De quién es responsabilidad todo esto, Pedro Viveros? Pues María Camila, mire, yo lo miro de otra manera. Recuerde usted cuando Juan Manuel Santos perdió el plebiscito, que fue pues el problema, de los problemas más grandes que hemos tenido, porque un presidente perdió con el voto popular un plebiscito. Y eso, entre otras cosas, llevó a la presidencia al presidente Iván Duque. Y a mí me llama la atención que después de que el presidente asimiló ese golpe esa noche, lo que hizo como un mandatario, para unos bueno, para otros malo, yo defendí el sí, entonces para mí me parece que tenía que hacer eso, convocó a las fuerzas, incluso opositoras, a Palacio de Nariño a hablar, y decidió tramitar unas reformas dentro del Parlamento para pulir o mejorar el Acuerdo del Colón. Para unos quedó bueno, para otros no, esa es otra discusión. Lo que quiero decir es que un mandatario tiene la capacidad de acomodarse, de poder ajustarse a las circunstancias. Un presidente puede ajustarse, un mandatario, un estadista se ajusta. Si el presidente Petro está viendo que la reforma no le pasó, no es el momento de echarle culpas a nadie, porque aquí lo único cierto es que todos los colombianos decimos que hay que reformar el sistema. Lo que pasa es que no es de la forma de pensamiento único del presidente Petro. Tiene que sentarse a reflexionar, como lo está haciendo María Camila con una comisión para la reforma a la justicia. Allá están trabajando unos señores, incluso Germán Vargas Lleras. Entonces, ¿por qué si logra de repente un ministro como el ministro de Justicia convocar unos sectores que no son afines al gobierno en materia ideológica y están por lo menos sentados en un sitio tratando de producir un documento sin escándalos, sin griterías? El presidente debería, con lo que le pasó en esta reforma que se hundió, recoger los pedazos y tratar de unir esa vajilla que se rompió. ¿Y cómo se hace eso? Siendo un estadista y tratando de sacar adelante un consenso que perfectamente puede lograrlo en la siguiente legislatura, María Camila, y no quedarse, como sigue haciendo la mitad de gobierno, con un espejo retrovisor que todavía no ha logrado empañar el presidente. Sigue todavía mirando a Iván Duque, mirando a Iván Duque, mirando a Iván Duque, y vamos a mitad de camino y el presidente no está sacando adelante su agenda de gobierno por estar mirando el espejo retrovisor y echándole culpas a unas personas. Pónganse a trabajar y hagan un consenso que les quede el tiempo en la siguiente legislatura de tratar de sacar adelante una reforma consensuada, María Camila. Así es, Pedro Medellín, entonces, más que culpable, responsable de la situación actual, de que estemos hoy pensando si habrá reforma a la salud a la fuerza. Yo creo que el responsable de que el proceso no haya avanzado como tocaba es el mismo gobierno, porque no ha hecho una adecuada gestión. Yo era, a diferencia de Pedro Viveros, yo era del no. Ganamos el referendo. Sí. Pero incluso los que ganamos ese referendo no podíamos estar exigiendo que entonces era tal como ganamos, entonces no. El presidente convocó a las fuerzas de oposición
las fuerzas de oposición llegaron a un acuerdo y hubo unas cosas que quedaron, otras que no, y pues a todos nos tocó tragarnos un pedacito de sapo. Y en ese sentido, la democracia consiste en eso, en respetar a los demás y que los demás lo respeten a uno. Y en ese sentido es que estamos planteándonos eso. El gobierno estaba a punto de llegar a un acuerdo, los partidos llegaron a un acuerdo con él, pero el gobierno simplemente no lo respetó, y cuando uno no respeta eso, pues se expone a ser derrotado. Se expuso y perdió. Entonces ahora, que reorganicen el tema, el proyecto, vuelvan y lo presenten a ver si se lo aprueban, pero a la brava no va a ser posible. Sí, la reforma a la salud es la muestra de eso y pues bueno, muchos otros episodios de derrota para el gobierno recientes en el legislativo. A los Pedros, a Pedro Medellín y a Pedro Viveros, mil gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa esta noche. Pensé que iba a decir a Pedro el del sí, Pedro el del no. Sí, a Pedro, sí, tal cual. Gracias, pero María. mire usted ahí, Saludo, qué Pedro. bueno. Pedro, gracias, un abrazo gusto. a los dos. Un abrazo a los dos también. Qué gusto Chao. oírlo. Qué Chao. gusto oírlos y tenerlos aquí en Sala de Prensa. Y de esta manera también les agradecemos a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, por haber estado conectados en esta emisión de Sala de Prensa. Aquí los dejamos, sigan con la programación. Ya llega Signo Pesos en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.